En este archivo de Google Docs tenemos representado en una tabla un resumen acerca de los principales mecanismos y métodos que se abordan en la terapéutica del lenguaje infantil y en la terapéutica del habla y de la voz. Todos estos métodos y técnicas deberían ya de haberse agotado durante el estudio de este semestre en ambas asignaturas. La finalidad de este pequeño tutorial es que hagamos un repaso de estos mecanismos y síntomas de estos métodos y por qué es importante que estos se apliquen, de qué manera rodean o abordan la dificultad. Entonces comencemos con esta primera parte que dice oído fonemático. El oído fonemático es considerado un mecanismo. Cuando es mecanismo es porque hay una base neural que sustenta esa pequeña función mental superior. Pero por ejemplo hay otro que tiene una S, como las atipias en funciones estomatognáticas, y estas no son un mecanismo porque no hay como tal una sola base neural, sino son muchas partes de nuestro cerebro participando para que nosotros deglutamos o respiremos o hablemos. Entonces, por eso el oído fonemático es un mecanismo, porque hay una base neural que le sustenta, pero este no es el momento de recordar esas bases neurales, sino es el momento de solo distinguir y de entrar de lleno al método o la técnica. Entonces, bueno, pero para no dejar dudas, por ejemplo, el oído fonemático o el reconocimiento a los rasgos de los sonidos del lenguaje es una agnosia auditiva, pero muy específica hacia los fonemas de nuestra lengua madre, y la base neural que sustenta esta pequeña función mental o mecanismo psicofisiológico, pues es el área 22 de Wernicke. Bien, es la única vez que mencionaremos una base neural. Ahora, ¿con qué nosotros logramos hacer que una persona perciba los rasgos de los sonidos del lenguaje? Con un entrenamiento auditivo. Recordemos esta propuesta de María Paz Berruecos, donde logramos a través de la asociación con rasgos de sonidos musicales empezar a entender las diferentes cualidades de un sonido y luego descubrirlas en los sonidos del lenguaje. Entonces, la manera en la que se logra es, uno, utilizando sonidos musicales, y dos, utilizando una representación visual de esos rasgos, ¿no? Duración, intensidad, tono. Ahora, el siguiente mecanismo, memoria de trabajo verbal. Pues es un espacio de corto plazo donde se busca que secuencias sonoras sean procesadas para ser transformadas o para ser interpretadas o para ser convertidas en una expresión. Cuando este espacio de memoria de corto plazo es disminuido, nosotros podemos aumentar este volumen de memoria, lograr que el procesamiento sea complejo para secuencias sonoras verbales y lograr que se dé la recuperación voluntaria de la huella y el mantenimiento de la huella por el tiempo necesario hasta que se termine el proceso. Todo esto se hace con los logotomas. Entonces, recordemos, no puede la persona recibir una estructura sintáctica larga o corta pero compleja, y no puede hacer la interpretación de la sintaxis, o sea, no puede hacer procesos reversibles, y aquí el proceso reversible se hace pero quitando la semántica, entonces no hay contenido semántico. Ahora, en el caso del análisis y la reproducción de secuencias rítmicas, que también es un mecanismo, la dificultad está en mirar esa parte que es como la parte prosódica, ¿no?, de una secuencia verbal. Entonces podemos hacer el análisis del ritmo entre unidades sonoras, pero que no sean verbales, que no haya fonemas ahí, y para ello utilizamos las secuencias de golpeo. Ahora, como síntoma podríamos tener que haya atipias en funciones estomatognáticas, o sea, se deglute con la lengua puesta entre los dientes, por ejemplo. Ok, para cualquier función estomatognática atípica
pues nosotros tenemos la terapia miofuncional y también tenemos el uso del neurotape. El neurotape no es un tema que hayamos visto en nuestra asignatura porque no está como contenido contemplado, pero lo tendrán ustedes seguramente en algún curso intersemestral. Ahora, ¿cómo es que hacemos que si el niño no deglute o el niño no respira utilizando la nariz, sino respira utilizando la boca? ¿Cómo? Bueno, deshabituamos hábitos que son atípicos, trabajamos en niños menores con representaciones o en adultos fortaleciendo el aparato fonoarticulador, aumentamos la propiocepción, y mantenemos ese tono alcanzado en casa con uso del neurotape, etcétera. Bueno, para niños o adultos está esta opción. Ahora, el problema podría ser la propiocepción oral lingual. Sí es un mecanismo porque tiene su base neural que le sustenta, específica, focalizada. Bien, entonces, ¿qué es la propiocepción oral? Pues la posibilidad de sentir el movimiento que está realizando la lengua, qué posición está adoptando y qué tono está requiriendo para ello. Entonces, si bien no podemos estimular la propiocepción en sí, hay una manera indirecta de abordarla a través de la estereognosia oral, que es un método. Y de esta manera aumenta en la lengua la percepción hacia las formas y de esta manera impacta en la percepción al movimiento. Ahora, si vemos en la columna de método y técnica, las M's van a representar métodos que son, digamos, oficiales, están reportados e incluso están probados, ¿no?, en alguna investigación que como tal son eficientes. Entonces te puedes encontrar un libro o te puedes encontrar un artículo donde se describe esta metodología. En cambio, las técnicas pueden ser no resultado de una investigación y probablemente no te la encuentres formalizada en un texto, en un artículo, en un libro, sino la experiencia clínica puede ser el sustento de esta técnica que se te está enseñando. Bueno, entonces hasta ahorita la secuencia del golpeo y el uso del logotoma son técnicas. Ahora, otro mecanismo más, la función reguladora del lenguaje, es decir, la posibilidad de que el adulto con su lenguaje regule la actividad del niño o el niño con su propio lenguaje comience a regular su actividad para hacerla compleja, ¿no? Bueno, entonces hay técnicas para niños mayores como el dictado de puntos, por ejemplo, o métodos para niños pequeños como la TOA. Con cualquiera de las dos, con el lenguaje se verbalizan pasos para llegar a un objetivo o un producto y de esa manera surge como tal la actividad como resultado de la regulación del lenguaje, ¿no?, que ha permitido mantener el objetivo, inhibir estímulos irrelevantes, dar inicio y fin a la tarea, etcétera. Incluso organizar el pensamiento para dar sustento lingüístico de lo que se está haciendo. Ok, el siguiente mecanismo es la fluidez verbal, es decir, la capacidad para recuperar palabras del lexicón. Recordemos que se recuperan sustantivos o se recuperan verbos, bueno, adjetivos también. Ahora, ¿qué pasa cuando no podemos recuperar palabras con facilidad? Lo más común es que esta falta de fluidez verbal esté muy relacionada con la recuperación de verbos en el caso de los niños. Y entonces lo que hacemos es trabajar con constelaciones de argumentos, porque las constelaciones de argumentos fortalecen las relaciones entre sustantivos y verbos. Esto lo hacen de forma secundaria, no como un objetivo directo, pero en la expresión se va a observar que el paciente genera oraciones en forma fluida, donde ya se recuperan más palabras, ¿no? El vocabulario es más rico en la expresión. Ahora, un síntoma puede ser, por ejemplo, la disfemia, es decir, las repeticiones clónicas o los bloqueos tónicos que alteran el ritmo del habla. Y lo que se busca es a través de una técnica como la relajación o de un método como el ritmo de habla lento, que la persona realice un control voluntario del ritmo durante el habla. Ahora, en el caso de mecanismos como los estereotipos fonemáticos, o sea, las praxias,
del fonema. Si estos están ausentes, por ejemplo, no está r o no está s o no está l, pues lo que nosotros hacemos, siempre y cuando no se necesite algo miofuncional o o el uso del neurotape, entonces pues se ejercita el aparato fonoarticulador en rasgos articulatorios cercanos y se busca que sustituya conscientemente, ya que logra llegar al rasgo articulatorio y lo automatiza, entonces ahora se busca que sea sustituido conscientemente este fonema después de haber ejercitado muchas veces la capacidad de sustitución de fonemas en palabras que ya están automatizadas. Entonces el método es la ortofonía y la técnica el desbloqueo, que van juntos, ¿no? Primero ortofonía, luego desbloqueo. Ahora, un síntoma podría ser la conciencia fonológica. Es decir, el niño no separa los sonidos de las palabras y por tanto no convierte un fonema en un grafema, por ejemplo, o no corrige las formas fonológicas de las palabras porque no hay conciencia sobre cuáles son realmente los sonidos que deberían de ir en la palabra. Entonces, lo que se hace es que se segmentan fonemas, pero percibidos no en forma auditiva, sino por propiocepción o incluso por representación visual, como son el uso de articulemas o quinemas. Articulemas o boquinas se llaman. Entonces se segmentan los fonemas percibiéndolos de forma propioceptiva o de forma visual a través de su articulema, y se manipula la estructura fonológica de la palabra a través de un estímulo visual como las fichas, ¿no? Todo esto dado en el método del Conning. Ahora, la melodía cinética. La melodía cinética es la posibilidad de hacer cambios. Cuando los aplicamos al movimiento, estos términos como melodía cinética, pues nos referimos al habla, por ejemplo, a la posibilidad de hacer un sonido y luego otro, sin que aparezca torpeza, sin que la lengua se vea bloqueada, se vea torpe, ¿no? Que los rasgos de los sonidos sean perfectos y el sonido uno después de otro se fusionen sin dificultad en sílabas y las sílabas aparezcan con ritmo. Todo eso es resultado de la melodía cinética. Cuando esta no está, entonces, ¿qué hacemos para que aparezca? Pues aumentamos la propiocepción para que se logre mejorar el control y precisión de movimientos, y por otro lado buscamos que haya un tono adecuado para que se realice la actividad motora. Por eso la estereognosia oral es un método, esta está descrita en un libro, entonces es una metodología. El uso del tape también es una metodología y la relajación también es una metodología que nos encontramos ya, por ejemplo, en textos que nos hablan de disfemia o de disfonía. Es muy fácil encontrarnos esta metodología. Ok, ahora en cuanto a la pobreza en formación de conceptos, ¿qué tal que la semántica sea muy pobre? Los enlaces semánticos entre las palabras no sean los más ideales. Bueno, entonces, pues lo que se hace es que se fortalecen las habilidades del pensamiento de manera que se identifiquen rasgos generales pero principalmente distintivos, utilizando la inteligencia cinética, es decir, el movimiento, cuando se trata de niños pequeños, ¿no? Cuando no, pues utilizaremos el lenguaje en sí. Entonces, por ejemplo, diferentes técnicas que se utiliza son la terapia del lenguaje con enfoque psicomotor, centrar la atención en rasgos distintivos, formar imágenes internas. Ahora, como sintomatología también podemos tener que el niño no habla o no quiere hablar, y entonces nosotros podemos utilizar representaciones visuales del sonido con el que inician las palabras o representar los rasgos articulatorios, ¿no? Con los famosos articulemas, o representar los visualmente los rasgos ya distintivos de un fonema. Entonces, el método Ventura contiene todo esto. Ahora, otro síntoma podría ser que no ha surgido el lenguaje oral. Y si no ha surgido el lenguaje oral, es probable que se deba en niños muy pequeños pues a la carencia de habilidades pragmáticas. Por eso la técnica que se va a utilizar es la terapia pragmática para niños no verbales.
Y bueno, lo que se hace es incitar a la aparición de la orientación hacia el lenguaje. Y además que aparezca también el contacto con la mirada, pero que este contacto con la mirada tenga intención comunicativa y que aparezcan también o surjan protopalabras y protooraciones, estas cosas que tendrían que haber aparecido de manera natural, ¿no? En un desarrollo sano. Ok, luego hay un vocabulario, pero no han surgido las oraciones. O bien la expresión del niño es agramatical, o bien presenta paragramatismo. Bueno, en cualquiera de estos casos, lo que se utiliza es el método de la terapia orientada a la acción. O sea, se incita a la aparición de la sintaxis, pero a partir de una actividad en donde el pensamiento se organiza y donde se favorece que haya una estructura semántica, pero también una estructura sintáctica de con qué hice, a quién se lo hice, cómo se lo hice, ¿no? Entonces una estructura sintáctica de los pasos que se realizaron para alcanzar el producto final. Pero esta terapia orientada a la acción tiene un nivel muy alto de motivación y esto favorece el éxito de esta terapia. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay diferentes mecanismos o síntomas que nosotros abordamos con determinados métodos o técnicas porque hay una razón, porque hay una explicación, y a esta razón o explicación le llamamos rodeo del defecto. Bien, entonces yo les voy a compartir en su chat de WhatsApp la URL de este documento de Google para que ustedes lo tengan, de manera que puedan utilizarlo para el trabajo que van a hacer sobre la organización de mecanismos y sus objetivos particulares por etapas para la intervención.